Yo sé que se ora solamente por los hombres, yo lo sé, pero yo quiero orar también por las mujeres para que les ayuden en el trabajo que van a emprender y que las capacite, porque no es fácil ser mujer de un ministerio. Que nuestras mujeres nos... ¿Cuánto apoyan los ministerios? ¿Cuántos hermanos de ministerio hay aquí? 4, 5, 8, 10, 12, unas cuantas. Creérmelo, os necesitamos que apoyéis vuestro ministerio. Mira a ver si ahora nos estorbáis a nosotros. Es más, si yo mañana, que no es así, es un mal ejemplo, lo pongo, no tengo ganas de ir al culto, ojalá mi mujer me diga, vamos al culto, hijo, ¿qué hacemos aquí? Y que me anime para ir al culto y colaborar en la iglesia del Señor. No que sea al contrario, que hace calor, porque no vamos para ahí, que tenemos los niños. Es que hoy estoy cansada, hoy me duele la cabeza, y luego para irte a merendar o para irte a tomar con el agua no te duele la cabeza. El Señor te perdone. Apoyemos a nuestros compañeros para hacer ese empuje en las cosas del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Así que José, pásate para acá. Carlos, antes de predicar, pasaros aquí, vamos a presentarlos a la iglesia del Señor. José y Carlos, pasaron para acá. Alfredo, para acá. Benjamín, pásate para acá. Moreno, pásate para acá. Moreno, pásate para acá. Vamos, hombre, que eres un hombre importante aquí también, hombre. Benjamín, gloria al Señor. Nuestro hermano Alfredo ora por Carlos. Aleluya. Nuestro hermano, gloria al Señor, Benjamín ora por Carlos. Yo y Moreno oramos por José. Y que se preparen las mujeres para pasar para acá, que también vamos a orar por ellas en el nombre del Señor. Pasaron ya, para acá. Gloria al Señor. Pasaron las hermanas, por favor. Y vamos a orar por ellas para que Dios las capacite y les llene de una ilusión para apoyar a estos hombres de Dios en el nombre de Jesús. Juan, pásate para acá, por favor. Juan, pásate para acá. Ora por tu primo. Pásate para acá. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Ricardo, por favor, pásate para acá. Pasado por acá. Gloria al Señor. Emilio me decía que no quería. Pásate para acá, Emilio. Confío en ti y en tu ministerio. Adelante, Emilio. Pásate para acá. Gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu precioso nombre. La iglesia se pone en pie. Iglesia del Señor. Estos son los candidatos locales de la iglesia de Santoña. Aleluya, gloria, gloria. Venga, el primer hermano sobre ellos para que Dios los bendiga. Venga adelante, el primer hermano sobre ellos, el cuatro ahí, delante de ellos. Orar al Señor y vamos a la oración del Espíritu todos juntos. Aleluya, 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 aleluya. La iglesia repita conmigo, Señor Jesús, te pedimos por estos candidatos locales, los cuales presentamos delante de tu presencia, para que tú los utilices y les des palabra y responsabilidad y que administren bajo la unción del Espíritu Santo. Bendiga a sus compañeras, que sean ayudas idóneas para bendecir a sus maridos, apoyándoles en su ministerio. Padre, lo bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia da un aplauso al Señor. Que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga mucho. Rey de Reyes. Adoramos a ti, Rey de Gloria.
muy especial. Amén. Llevo todos estos días en la fábrica, pastor, y me pondría a predicar de barriles, de peces, porque la verdad que no hemos podido tener mucho tiempo, pero la verdad que todo esto lo hacemos con pasión, con amor, para hacer bien a nuestra iglesia querida. Amén. En esta tarde, dar gracias primeramente al Señor, dar gracias al cuerpo ministerial, dar gracias al pastor por estos 6 meses. Y en esta tarde, pues el Señor me permite predicarles. Y para mí es un placer en esta tarde, y dándole vueltas a la cabeza toda esta semana, el Señor me ponía un título, y yo creo que es el apropiado para esta tarde, y el título era Aprendiendo a ser agradecidos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 14, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrarlos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Amén a su palabra. Empieza el texto diciendo: Jesús va hacia Jerusalén, y pasando por una aldea, le salieron desde lejos 10 hombres que le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús iba hacia Jerusalén. ¿Y por qué Jesús iba hacia Jerusalén? Me preguntaba. Iba porque sabía que tenía que pasar por la cruz. Iba porque sabía que su destino tenía que ser Jerusalén para morir en la cruz. Jesús iba hacia Jerusalén porque tenía que sufrir, porque tenía que pasar por dolor, porque tenía que pasar por angustia. Por eso iba hacia Jerusalén. Pero en medio de ese camino nos encontramos que el capítulo 17, del 1 al 10, nos enseña que en este viaje, a que sus discípulos estén preparados para cuando Él no esté. Del 11 al 19 nos muestra lo que hemos leído, y del siguiente, y todo esto es parte del camino hacia la cruz, y nos invita a vivir una fe viva, con un servicio humilde y una esperanza viva en el reino celestial. Y me llamaba la atención que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies y dándole gracias. Los 10 estaban dispuestos a cumplir lo que Jesús le había dicho. Los 10 estaban dispuestos a ir hacia el sacerdote, pero solo uno volvió para darle gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía de dónde lo había sacado. No solo le sanó la lepra, sino que también restauró su familiaridad. ¿Por qué? Porque al estar leproso tenía que estar alejado. Al estar leproso tenía que estar fuera de la aldea, tenía que vivir fuera de la aldea. Pero en cambio, cuando Jesús lo sana, yo me imagino a este hombre que volvería hacia donde su familia, volvería donde sus amigos, y volvería a retomar su trabajo, podría ser. Pero en cambio, hermanos, todo esto le alejó a causa de la lepra. Pero hermanos, ¿cuántas veces ha habido momentos en nuestras vidas que nos hemos encontrado como este leproso, pero no por una enfermedad, sino a causa del pecado,
a causa de la enfermedad del alma, nos hemos encontrado vacíos, nos hemos encontrado mal y nos hemos ido alejando poco a poco y nos hemos encontrado solos, sin amigos, no queremos mirar hacia nadie, nos hemos encontrado solos, incluso nos hemos encontrado solos con uno mismo. Pero déjame decirte algo, que solo los que saben de dónde han salido pueden poner un límite a su gratitud. Por eso, que déjame decirte algo, da gracias, porque Dios te sacó de donde estabas. Da gracias, porque Dios te sacó de la mala situación de la que estabas. Ahora, déjame decirte algo, y me llamaba la atención un pasaje. Dice la Biblia que una mujer pecadora entró a la casa de Simón el fariseo. Dice la Biblia que marchó esta mujer y se postró delante de Jesús. Dice la Biblia que llorando lavó sus pies, secó sus pies con su cabello y le ungió con perfume. Y en cambio Simón, dice la Biblia, que le dijo a Jesús: si conocieras qué mujer es esta. Pero en cambio Jesús te contesta con una parábola que todos conocemos y le dice: a esta mujer se le ha perdonado más, por lo tanto amará más. Y hermanos, yo me identifico con esta mujer, porque cuando me ha perdonado Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, con una naturaleza caída. Por eso en Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo que quiere decir el texto es que por la desobediencia de Adán, que pecó en el huerto de Edén, entró el pecado y así la naturaleza quedó caída. Hermanos, porque no es lo que entra en el hombre lo que le contamina, sino lo que sale, lo del hombre. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, con un destino. ¿Cuál? El lago de fuego, el crujir de dientes. Hermanos, ese era nuestro destino. Pero Carlos todavía no ha acabado el texto y sigue diciendo: pero así también, por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para nosotros era la muerte, pero Cristo nos dio vida. Por eso en Juan 10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Nosotros éramos hijos en perdición por nuestra naturaleza caída, pero dice en Efesios 2:4-5: pero Dios, el rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina el texto: por gracia sois salvos. ¡Aplauden a Dios! Por la obediencia de Cristo, que murió en la cruz, cargando nuestros pecados, hemos sido constituidos justos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque Cristo se dio en la cruz del Calvario por todos nosotros, sufriendo nuestros dolores, sufriendo nuestras angustias, sufrió la cruz, sufrió la copa de la ira de Dios, que tenía que ser para nosotros. Pero Cristo, como un cordero llevado hacia el matadero, cargó con nuestros pecados para hacernos libres de la esclavitud. Por eso déjame decirte algo en esta tarde y termino. De la misma forma que no hiciste nada para tener una naturaleza caída, de la misma forma no has hecho nada para recibir la salvación de Dios. Por eso, en esta tarde, como
como aquel leproso. Yo vengo delante de su presencia. Yo vengo delante de Cristo y me rindo ante sus pies y le quiero decir: gracias. Gracias, Señor. Gracias por esa muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa cruz, por esa muerte, por esa sangre, por esos clavos que tenían que ser para mí, pero no fueron. Por eso te decimos en esta tarde: gracias, gracias, gracias. Por eso demos gracias a Dios, porque hay que ser agradecidos, porque si estás en este lugar es por gracia. Todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que seré es por su bendita gracia. Por eso, hermanos, en esta bendita tarde vamos a ser un poco más agradecidos, porque Él lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta tarde quiero decirle, y a su nombre, gloria, y esa gloria, más gloria. Jehová reina, santo, 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 y que siga reinando en la iglesia de Santoña, en sus hogares, en sus casas, en sus vidas. Que Dios les bendiga mucho. Y aquí estamos para servir a Dios y para servir a su iglesia. Que Dios les bendiga un montón. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Amén. Bueno, pues nada, aquí estamos, este día tan esperado, un día pues, para recordar en mi vida. Amén. Un día que me dirigía a la madre iglesia de Santoña, a la que quiero, a la que amo, y a la que he crecido y estoy orgulloso de pertenecer. Amén. Y nada, antes escuchaba más. Amén, a ver si se acuerdan. Y digo así, y usted me responde: ¿quién vive? ¡Cristo! ¿Quién reina? ¡Cristo! ¿Quién salva? ¡Cristo! ¡Amén! ¡Amén! Bueno, pues en esta tarde, contentos y alegres, amén. A pesar de las circunstancias no son las idóneas, pero bueno, aquí estamos contentos en el Señor. Y nada, agradecer primeramente, amén, quiero hacer público unos agradecimientos antes de comenzar con el mensaje. Y cómo no, a quien es posible todas las cosas y este momento, que es a nuestro Dios, a nuestro Señor, que hace posible pues todas las cosas, amén. También quería hacer público el agradecimiento, el apoyo de nuestro pastor, el apoyo de nuestros obreros, amén. Y aunque no han podido venir, también quiero dar gracias al pastor Remache, amén, que seguro que lo verá y les llegará a sus oídos. Gracias, Remache, por apostar por nosotros, amén. Y nada, quiero dar gracias también por esos ejemplos que a lo largo de mi vida el Señor me ha puesto, esos ejemplos cercanos, amén. Que aunque algunos no están, amén, pero a lo largo de la vida Dios te pone ejemplos, amén. Y nos dejaban el ejemplo del esfuerzo por venir a la iglesia y de asistir, que les costaba, que a veces tenían que hacer paradas, pero bueno, en fin, que el esfuerzo de venir siempre estaban ellos y el compromiso con la iglesia, amén. Como no, a mis papás que siempre desde pequeño me han inculcado pues los caminos del Señor, amén, y verles como mi madre se apuntaba siempre sus frases del Señor, a mi padre cómo presentaba el día, cómo daba gracias al Señor, cómo leía la Biblia de vez en cuando, amén. Y cómo no, a los dirigentes que he tenido a lo largo de mi vida, que son importantes. Garrote, tienes una labor muy importante, amén, porque aún me acuerdo de cuando nos llamaba el Roque, amén, y quiero hacer público y darte las gracias, Roque y Eli,
Gracias por esos comienzos en el Señor. Y como no, a mi cuñado Juan, que es un ejemplo para mí. Amén. Que aún me acuerdo de las reuniones y de todo lo que hacía por acercarnos a Dios. Amén. También dar gracias al dirigente Diego, al dirigente Benjamín, porque siempre han estado pendientes de mí y siempre han tenido un trato especial. Amén. Y que sobre las palabras los quiero. ¿Vale? Y quiero agradecer, no sé si está, ya ha venido, y hacer público, aunque no está muy cerca la línea, a una gitana que siempre me hablaba del Señor. Y yo a veces hasta me enfadaba, digo, ay, ¿por qué siempre tiene esta gitana siempre palabras del Señor para mí? Y es la tía Pelusa. La tía Pelusa, yo no estaba convertido y era joven, y siempre el Señor, esta gitana me decía, pues José, tú eres un corazón bueno, el Señor tiene un trato especial contigo, y siempre está sembrando en mí, siempre estaba. Y quiero agradecerlo públicamente. Amén. Y quiero dejar esta carta en la iglesia, que todos somos ejemplo. Amén. Como no, a nuestros ancianos, que con su simple presencia nos hacen bien y son el ejemplo para seguir a nuestras vidas. Y como no, por último, a mi ayuda idónea, que como bien decía el pastor, pues son importantes para nuestro ministerio, porque son los que nos aguantan nuestros malos ratos, son las que compartimos nuestra alegría, amén, y las que nos ayudan, aleluya. Y nada, hasta aquí los saludos y dar gracias al Señor, amén. Recibía la noticia y el pastor me llamaba este lunes y me decía, oye, que nos presentamos el sábado. Y en mi alma, los nervios me comían. Y he estado toda la semana atacado porque es algo que siempre he soñado y no me esperaba nunca, ¿no? Pero confiando en que es el propósito de Dios y la confianza y la capacitación del Espíritu Santo, aquí estamos, iglesia, para servir. Amén. Y algo que le decía yo siempre al Señor, que desde que me convertí, es Señor, donde tú me pongas, donde esté, donde sea, siempre quiero ser de ayuda, siempre quiero sumar. Amén. Ser de suma, de ayuda, de bendición. Y me daba este ejemplo el Señor, y me decía, para sumar lo determinan estar alineado en dos posiciones, en horizontal y en vertical. En horizontal para con la iglesia y con los hermanos, y en vertical para con Dios. Amén. Así que si quieres sumar y ser de bendición, alíñate en horizontal con la iglesia y en vertical para con Dios. ¿Cuántos pueden decir un fuerte aleluya? ¡Fuerte gloria a Dios! O sea, les lo verdad porque se me ha olvidado. Y pensando en qué compartir con mi iglesia, le pedía, Señor, dame algo, Señor, para poder compartir en mi iglesia. Y el Señor de alguna manera o de otra me llevaba a Timoteo y me ponía a leer Timoteo. Y según lo estaba leyendo me encantaba y me veía reflejado. Amén. ¿Y cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Le llevaba a Timoteo y lo leía. Amén. Y me llamaba la atención el Señor en un versículo que es el que vamos a desarrollar. Amén. Pero vamos a leer la lectura en Timoteo 1, del versículo 12 al 17. Y dice así en el nombre del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dice en el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, y para ejemplo de los que habían de creer en él para la vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria en el nombre del Señor. Amén a su palabra. Y yo leyendo este versículo me veía reflejado y le decía, Señor, gracias,
Le tenían que dar gracias por su misericordia y por su bendita gracia. Amén. De que nos han llamado al ministerio. Amén. Y el versículo 15, que es el que me llamaba la atención, dice así. Dice que Pablo nos dice que el Evangelio de Cristo, que la buena noticia de que el verbo de Dios, que el Dios infinito, que el Dios que ha hecho los cielos, la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, que ha hecho la infinitud del universo, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, el Dios sublime, perfecto y admirable, se ha hecho un embrión y se ha metido en el vientre de una mujer llamada María. Y vemos a ese Dios tan grande, tan sublime, hecho carne, viniendo al mundo para salvar. Amén. Y podrás decir en esta tarde, pues habrá venido a salvar al mundo a los que hacen lo correcto, a los que cumplen la ley. O quizás digas, han venido a salvar a los fariseos religiosos, que han hecho mandamientos de hombres perdiendo la esencia y el carácter de Dios. A por eso se ha venido. Hoy tengo que decir que no, y 1000 veces no. Él vino para salvar a los pecadores. Pecadores que han entendido que a través de Él y en Él se encuentra la salvación y la vida eterna. Y tengo que decir que fíjate si mi Cristo vino a salvar a los pecadores, que aún muriendo y después de ser escarnecido, golpeado y menospreciado, después de recibir 39 latigazos más uno, después de todo esto, colgado en el madero, se está dando cuenta que a su lado hay un hombre que sí, que quizás ha estado robando toda su vida, que ha estado toda su vida pecando, que sí, que puede decir eso, pero que este hombre está clamando su misericordia y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mi Cristo que supo lo que venía, que supo bien que venía a salvar a los pecadores, no le importó haber recibido la mayor paliza, el mayor escándalo de la historia de la humanidad. No le importó tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para hablar y decirle, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién le iba a decir a este ladrón que el último día de su vida iba a encontrarse con el único medio de salvación, que es Jesucristo? Y digo, qué bien aprovechó esa oportunidad, qué bien aprovechó este ladrón. Y digo yo y me pregunto, ¿cómo aún hay gente que se cree que están en la ley? Sí, que piensan que para acercarse a Dios necesitan rituales de limpieza y de pureza. Y dicen, no, cuando esté mejor, porque ahora estoy frío. O cuando deje esto y aquello, me acerco y voy al culto. Y no se dan cuenta que Dios no exige más que un corazón contrito y humillado. Y que reconozcas la grandeza de Dios. Y que Dios, Jesucristo, es el Dios verdadero que murió y resucitó. Y por medio de Él tenemos la salvación. Que mi Cristo no vino por justos, sino por pecadores. ¡Aleluya! Y Pablo se tiene que poner como el primero de ellos. Yo le digo de paso, y te digo y te lanzo esta tarde esta pregunta. ¿Y tú? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes que no mereces perdón, que no mereces misericordia? Como la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo se creía digno y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Sin embargo, el publicano vemos que golpeaba su pecho y decía, sea propicio a mí, Señor, que soy pecador. Sea propicio a mí, que soy pecador. Si es así, tengo que decirte y darte esta noticia, que eres la persona indicada por quien vino Jesús. Tengo que decirte que eres la persona idónea por quien murió mi Cristo, porque vino a salvarte. Él vino a darte vida. Él vino a librarte del castigo que merecías, en el nombre del Señor. Así que no esperes más. No esperes más. Acércate confiadamente a través del trono de la gracia. Hoy se has sentido un manto llamado gracia en esta tarde y hallarás ese oportuno socorro. Aleluya. Y gracias a esa misericordia, en el versículo 16, Pablo nos dice que Él mismo fue ejemplo de que Dios, fue el ejemplo que Dios utilizó para que mostrase
su clemencia. No teniendo en cuenta el pasado de Pablo como perseguidor de la iglesia, sino que fue el utensilio que Dios utilizó para dar ejemplo a los que habían de creer en Él y obtener la vida eterna. ¡Aleluya! Y todos sabemos quién fue Pablo. Saulo de Tarso, que dicen los entendidos que consintió la muerte de Esteban. Pero Dios, en su misericordia, le llamó al ministerio para ser ejemplo y de ser perseguidor de la iglesia a ser el fundador de la iglesia. Amén, a quien se le reveló toda la doctrina de la iglesia. Aleluya. Así que digo y repito, acércate como estás. No te falta ni pares del infierno ni te esperes a nada, sino que te acerques al trono de la gracia. Amén, con un corazón contrito y humillado en el nombre del Señor. Y no te puedes imaginar lo que Dios puede hacer contigo. Porque ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que hoy estaría predicando a la iglesia de Santoña? Que me hubiera llamado al ministerio. Os digo y repito, que Dios quiera que sea útil en sus manos y sea de ejemplo para llevar a alguien a creer en Jesús. Y Dios te utilice como ejemplo para que Dios no reprocha, para que Dios no acusa, sino que te tiende su mano de gracia y te levanta y te salva. ¡Aleluya! Acepta fuerte para el Señor. Y hermanos, esta es la palabra que Pablo dice que son dignas de recibir por todos. Y digo una frase y ustedes la confirman con un amén. Amén. Y digo que la gracia es para todos. La gracia es para todos. Y digo, si recibimos de gracia, vamos a dar de gracia y seamos ejemplo para aquellos que han de creer en Él y tener la vida eterna. Que Dios los bendiga mucho, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Que Dios bendiga a nuestro hermano José. Que Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Pues hasta aquí la palabra del Señor que ha hablado Dios con abundancia y con calidad en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Necesito gente que ore para mañana.